Ya estamos de regreso, muchísimas gracias queridos amigos por su comprensión a falla técnica, y ya estamos en comunicación. Ahí tenemos al doctor, cosa que le agradecemos enormemente, ya desde prácticamente que lo anuncié. Gracias por su paciencia, mi doc, y desde luego por esta valiosísima participación de cada semana. Hoy con este tema le decíamos pues que es un padecimiento desafortunadamente muy común, el del ácido úrico y la gota. ¿Cómo estás, mi querido doc? Bienvenido, muchas gracias. Perdón por estos momentos ahí de tu valioso tiempo que te estamos reteniendo, pero ya estamos aquí en vivo y en directo. ¿Cómo estás, mi doc? ¿No se escucha? A ver, ¿me escuchas, mi doc? Doc, por favor, active su audio, por favor. Ya está. ¿Ya estás? Ahí está, mi doc. Ahora sí te escuchamos, querido doc. Muy bien, buenos días a todos. Ayer como platicábamos, íbamos a hablar de la gota y el incremento del ácido úrico. Esto, como dices tú, es una enfermedad muy frecuente porque es una enfermedad, más bien la gota es un síntoma, el dolor articular causado por la acumulación de ácido úrico es un síntoma, y esta se puede manifestar asociada a enfermedades crónicas que no están bien controladas, al uso de medicamentos, a una dieta inapropiada. No necesariamente significa que los pacientes tienen alguna enfermedad, pero sí hay pacientes que tienen una predisposición para presentar gota. Entonces la gota no es otra cosa más que una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, y esto está asociado con el incremento en la sangre, en el plasma, de los niveles de ácido úrico. Y frecuentemente hay pacientes que tienen ácido úrico normal, y lo que sucede es que se depositan los cristales de ácido úrico. Si ustedes vieran al microscopio los cristales de ácido úrico, son como una espada con punta de los dos lados, y son muy filosos. Entonces estos cristales se imbrincan uno con otro, se depositan en las articulaciones, y por eso cuando se tocan, incluso sin tocarlas, estos cristales se están enterrando en todas las superficies articulares, en el cartílago, en la piel. Entonces esto causa mucho dolor, y es por eso que los pacientes tienen tanto dolor. El síntoma característico de un ataque de gota es el dolor. Habitualmente da en la articulación del dedo gordo, como le dice la gente, o el primer ortejo, como le decimos en medicina, y el primer hueso metatarsiano, que es el hueso largo que se encuentra en el pie. En esa articulación se acumula y causa mucho dolor en el dedo, ya sea de cualquiera de los dos pies. Ese es el típico ataque. Esto se llama un ataque de podagra. Ese es el nombre médico que nosotros utilizamos. Esto causa una sensibilidad y un dolor en la inflamación que puede durar hasta 3 semanas. Se pone roja, muy roja la articulación, se pone caliente la articulación también, porque el proceso inflamatorio es muy severo, y desde luego pues hay una restricción para el rango de movimiento o para caminar. Incluso los pacientes, el roce de las sábanas en la cama les duele. Obviamente son pacientes que no pueden ponerse los zapatos que habitualmente usan, no pueden ponerse los calcetines. Es incapacitante este dolor. Los factores de riesgo para tener este dolor es la dieta, el principal, el más frecuente, el que desencadena el ataque inicial. Los alimentos que se relacionan con un ataque de gota son unos alimentos que producen unas sustancias que se llaman purinas. Las purinas son unas proteínas que al desnaturalizarse producen un incremento del ácido úrico. Los alimentos que están relacionados con las purinas son las carnes rojas, los mariscos, no el pescado, los mariscos, o sea, todo lo que tiene conchas, todo lo que son los moluscos. Todos esos alimentos tienen altas concentraciones de purinas. También las bebidas con alta fructosa. Esto es algo que se ha relacionado con el alto incremento en los casos de gota, porque si ustedes se fijan en la información nutricional, veo que en México acaban de pasar una legislación nueva para el etiquetado de los alimentos. Eso es fundamental para que la gente lea qué es lo que tienen. Es característico, incluso aquí en Estados Unidos a la gente le gusta mucho tomar la Coca-Cola que viene de México, porque tradicionalmente en México se utilizaba caña de azúcar, el azúcar de caña para endulzar la Coca-Cola, y a la gente le gusta mucho tomar Coca-Cola de México porque sabe completamente diferente y es mucho más saludable. Desafortunadamente, por cuestiones de ahorrar dinero, el producir alta fructosa es mucho más barato,
pero el alta fructosa produce muchas metilxantinas, y esto es lo que se deposita en las articulaciones, incrementa el ácido úrico. Entonces, por eso es que tienen que leer en las etiquetas de lo que están comiendo, vean que no tiene alta fructosa, porque si tiene alta fructosa, para endulzar, es muy dulce la alta fructosa, y esto incrementa mucho el nivel de azúcar en la sangre, es un factor de riesgo para diabetes, es un factor de riesgo para presentar un ataque de gota. Entonces, estas bebidas están incrementando mucho su cantidad, porque es mucho más barato endulzarlas con esto que endulzarlas con azúcar. Y otro alimento, bueno, no es un alimento, una bebida que también incrementa mucho y es frecuentemente observado, por eso los ataques de gota son muy frecuentes los lunes y los martes en las salas de emergencias, porque la cerveza incrementa mucho las concentraciones de ácido úrico. Entonces, durante el fin de semana la gente bebe mucha cerveza y el lunes se presentan con un ataque de gota en la sala de emergencias. Obviamente los pacientes que son obesos, los pacientes que están gorditos, pues tienen una mayor producción de ácido úrico porque tienen una dieta incrementada, comen mucho de todo, y es muy probable que coman estos alimentos que acabo de mencionarles, que son alimentos de alto riesgo para presentar un ataque de gota. Y bueno, como les comentaba al principio, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas como presión alta no controlada, como diabetes no controlada, como el síndrome metabólico que ya platicamos hace una o dos, cuando coinciden hipertensión, diabetes y esta enfermedad del colesterol alto. Todos estos pacientes también tienen un incremento en el ácido úrico. Pacientes que tienen enfermedad crónica renal también tienen un incrementado, porque como no pueden eliminar el ácido úrico, que habitualmente se elimina a través del riñón, si tienen enfermedad crónica renal, retienen ácido úrico, y entonces eso hace que acumulen mucho ácido úrico y que se incremente el riesgo de tener un ataque de gota. Hay algunos medicamentos, como les decía, que pueden incrementar un ataque de gota. Los más conocidos son los diuréticos tiacídicos, que se llaman, que es la hidroclorotiacida, que se receta con mucha frecuencia, incluso es la primera línea de tratamiento para la enfermedad hipertensiva, para la hipertensión arterial. Entonces, estos diuréticos tiacídicos pueden incrementar el riesgo de tener un ataque de gota, de incrementar el ácido úrico. Otro medicamento que también produce un incremento es la aspirina. Las familias que tienen historia de incremento de ácido úrico, eso también es un factor de riesgo. Si el papá, el hermano, el tío o la mamá, es muy raro en mujeres, ahorita vamos a platicar esto, pero si hay historia familiar de ataques de gota con ácido úrico elevado, esto incrementa el riesgo. No sabemos cómo se hereda, cómo se transmite, pero es un hecho de que en las familias que tienen ataques de gota y incremento del ácido úrico se presenta con mayor frecuencia. Respecto a la edad y al sexo, los hombres tienen una mayor frecuencia de ataques de gota y incremento del ácido úrico, probablemente por cuestiones relacionadas con el sexo, o probablemente con cuestiones relacionadas con la edad, y también es probable que tenga alguna relación con las hormonas, con los niveles hormonales. Ahorita van a ver por qué les comento esto. Y la edad, bueno, pues con la gente entre mayor es mayor, como va disminuyendo el funcionamiento renal con la edad, pues se incrementa el riesgo de empezar a retener un poco el ácido úrico y de presentarlo. Les comentaba lo del sexo, si son hombres o mujeres, porque es mucho más frecuente en hombres, pero cuando las mujeres llegan a la menopausia, alrededor de la edad promedio para las mujeres mexicanas, pero la menopausia es a los 50 años, para ser muy exactos, es a los 49 años con 5 meses, ese es el promedio exacto, pero digamos que es a los 50 años. Cuando a la mujer se le presenta la menopausia, se empiezan a igualar las tasas de frecuencia y de prevalencia tanto en hombres como mujeres, ya no es predominantemente en hombres, entonces probablemente haya un factor de protección de los estrógenos en contra de los ataques de gota, o probablemente los estrógenos mejoran la filtración en el riñón del ácido úrico, y esto hace que sean menores los ataques de gota. Pacientes que han sido sometidos a cirugía, o pacientes que tuvieron un accidente, un traumatismo, que les causa una inflamación generalizada, también son pacientes que tienen un riesgo incrementado de tener un ataque de gota o tener un incremento del ácido úrico.
¿Cómo pueden prevenir los ataques de gota? Pues desde luego, bueno, pues manejando la dieta, evitando los alimentos que ya les comentaba, el consumo de carnes rojas, limitar el consumo de mariscos, no tomar mucho alcohol o evitar tomar alcohol. Si quieren una fuente de proteínas que incluso se ha visto que reduce los ataques de gota, pueden tomar lácteos, productos lácteos, bajos en grasa, como quesos y yogurts y todo esto que tiene baja grasa, eso también les protege. Es muy importante, hay un factor que es muy importante, y creo que esto ya se los he mencionado en otras ocasiones: mantener un nivel de hidratación adecuado, es decir, estar tomando agua repetidamente, porque esto de alguna manera diluye la concentración de ácido úrico, favorece la filtración al nivel del riñón, y bueno, esto hace que se vaya eliminando el ácido úrico. Y desde luego, pues bueno, mantener un peso adecuado, eso es muy importante. Ahora, cuando hablemos de tratamiento, les voy a hablar un poco de alimentos que se ha identificado que disminuyen el ácido úrico. Algunos no reducen los ataques de gota, solo el ácido úrico, pero ahorita lo platicamos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la gota? Pues obviamente el diagnóstico de gota es clínico. Muchas veces hacemos el diagnóstico y ni siquiera pedimos exámenes de laboratorio, porque muchas veces, una cantidad muy importante de veces, los pacientes tienen ácido úrico normal. Entonces, y además eso no va a modificar nuestra decisión de darle tratamiento al paciente. Le vamos a dar tratamiento en cuanto identificamos un ataque de gota, independientemente de los valores de ácido úrico. Si nosotros vemos valores muy elevados de ácido úrico, prácticamente estamos obligados a buscar de dónde vienen esos niveles altos de ácido úrico, ¿no? ¿Por qué un paciente tiene elevados los niveles de ácido úrico? Y tenemos que buscar la enfermedad que está causando que se eleve el ácido úrico. Es por eso que realmente no hacemos exámenes de sangre. Podemos hacer muchas veces, si queremos ser muy agresivos para el diagnóstico, podemos meter una aguja a la articulación, aspirar el líquido que está allá adentro, mandar a analizar el líquido al microscopio para que nos describan si son cristales de ácido úrico, para diferenciar de algo que se llama pseudogota, si es que tuviéramos la duda, aunque la pseudogota habitualmente se presenta con un ataque en la rodilla, no en el primer dedo del pie. Entonces, bueno, eso sería una excepción en la cual sería muy útil hacer una aspiración de la articulación, pero habitualmente no lo hacemos. Y el tratamiento de estos pacientes, la primera línea de tratamiento son medicamentos antiinflamatorios, pues se utiliza mucho el diclofenaco en algunos pacientes. Hay que tener mucho cuidado de que la función renal sea óptima, porque los antiinflamatorios no esteroideos pueden dañar la función renal. Se utiliza la colchicina para tratar la fase aguda, y se utilizan mucho los corticosteroides como prednisona para el ataque agudo de gota, ¿no? Hay otros medicamentos que se utilizan para que de manera crónica, pacientes que tienden a tener ácido úrico muy elevado, se les dan medicamentos para disminuir el ácido úrico, pero los ataques de gota principalmente se utilizan esto: antiinflamatorios no esteroideos, prednisona y colchicina, son los medicamentos alrededor de los cuales hay médicos que prefieren utilizar unos medicamentos, combinaciones de otros. Eso ya depende de de qué manera quiera enfrentar el problema. El médico puede utilizar tres grupos de medicamentos, hay veces que nada más utilizan un grupo, depende de qué es lo que decida su médico. Y los alimentos que se ha visto que ayudan a reducir los niveles de ácido úrico principalmente son el café. Tomar café, eso ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico. No necesariamente disminuyen los ataques de gota, pero sí disminuyen los niveles de ácido úrico. La vitamina C, esa es la única que se ha observado, esa también disminuye el ácido úrico, pero no disminuye los ataques de gota, y lo único que ha demostrado que disminuye las dos cosas, los ataques de ácido úrico, la elevación del ácido úrico y los ataques de gota, son las moras, es decir, las fresas, la zarzamora, las frambuesas, los frutos rojos, tipo de frutas, lo que se conoce como berries, los strawberries, los blueberries, todo esto, todos esos, el arándano es el blueberry, todas estas moras disminuyen su consumo, disminuye de manera muy importante los niveles de ácido úrico y disminuye también los ataques de gota. Entonces, esto es en general el panorama del ácido úrico elevado y los ataques de gota y de qué manera se pueden evitar. Muy bien, mi doc. Oye, ¿esto es la misma causa de las piedras en el riñón? ¿Estos cristales son lo que se va acumulando? No, son diferentes. Los cristales que se forman en el riñón
habitualmente son de una sustancia que se llama oxalato de calcio, son diferentes. Ah, muy bien. Y es más o menos el mismo origen, el mal funcionamiento y los malos hábitos también, o son trastornos metabólicos diferentes, son factores okay. de riesgo diferentes, son enfermedades completamente diferentes. Esto tiene que ver más bien con el metabolismo de las proteínas. Las proteínas, por ejemplo, fíjense, pacientes que están en quimioterapia, como la quimioterapia destruye células de cáncer que tienen componentes muy importantes a base de proteínas, la liberación de todas estas proteínas produce un incremento de las purinas muy importante, y es frecuente que un paciente que esté en quimioterapia, por ejemplo, tenga un ataque de gota, porque le incrementan mucho las purinas. Okay. Entonces, esto es muy importante que lo sepan los pacientes, y es por eso que a los pacientes que están en quimioterapia, en tratamiento de cáncer, se les invita a que estén muy bien hidratados, o si están en el hospital se les mantienen soluciones intravenosas en altas concentraciones. Entonces, no tiene nada que ver con los cálculos renales. Los cálculos renales es un problema en el metabolismo del calcio, y aquí estamos hablando de problemas relacionados con fracciones de proteínas, ¿no? Ah, muy bien, Doc. Y hay personas que tienden, por ejemplo, a no sé si sea lo correcto decir, a filtrar el ácido úrico, no sé, a través, por ejemplo... Todo el mundo filtramos ácido úrico, el ácido úrico se elimina a través de la orina. Ajá. Lo que pasa es que la función renal va disminuyendo paulatinamente con la edad, y hay factores de riesgo que atacan, que disminuyen la filtración glomerular. El factor número 1 es hipertensión mal controlada, el segundo es diabetes mal controlada, y la tercera causa es la de tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, naproxen, diclofenaco. Todo este tipo de medicamentos, no tomarlos bajo supervisión, deteriora mucho la función renal. Nosotros cuando somos bebés, más o menos nuestro riñón filtra 135 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, así es como se calcula, por 1.72 metros de superficie corporal. Ajá. 135 mililitros. Conforme vamos llegando a cierta edad, va disminuyendo nuestra filtración glomerular, y si no cuidamos el riñón es muy sensible, podemos llegar a tener 20 mililitros por minuto de filtración glomerular, y en ese momento el paciente tiene que ser sometido a diálisis. Antes de eso, bueno, pues se forma algo que se llama enfermedad renal crónica. Cuando se pasa de 90 mililitros empieza la etapa 1 de enfermedad renal crónica, y así va bajando y se va clasificando, y hay tratamientos y hay medidas de cuidado que se van recomendando dependiendo de qué etapa esté de enfermedad renal crónica. Ok, no, sí lo expresé mal. Entonces, quiero decir, hay, por ejemplo, personas que llegan a tener esta, digamos, expulsión del ácido úrico, y se forman una especie de callosidades, por decirlo así, en los pies o en algunas partes de las uñas, donde se expulsa este ácido úrico, es decir, a través de la piel, en lugar de que se llaman tofos. ¿Tofos? Los tofos son acumulaciones de ácido úrico y se puede presentar en la piel y en las uñas. Sí, claro, pero eso pues prácticamente no tiene no causa tanto dolor, es incómodo, y estéticamente no es muy atractivo. Ajá. Pero no es algo que ponga en riesgo la vida ni nada de esto, ¿no? Pero sí se llaman tofos. Y además, digamos que sería una ventaja, ¿no? O sea, lo estás de alguna manera expulsando en lugar de la acumulación. Pues eso lo que te está diciendo es que hay un problema, que tu cuerpo está no eliminando el ácido úrico y lo está acumulando de cierta manera. No necesariamente disminuye el riesgo de tener un ataque de gota. Por el contrario, te está diciendo que tu cuerpo no puede eliminar el ácido úrico y está tomando vías alternativas, ¿no? Ah, perfecto. Tofos, sí, no sabía cómo se refería esto. Que es justamente... Y me pregunta aquí Víctor Hugo, que si, claro, es por tomar mucha cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica que se relaciona con mayor frecuencia a un ataque de gota súbito. Por eso les decía que esta es una enfermedad que se conoce como enfermedad del principio de semana, porque es algo que se adquiere durante el fin de semana. La gota, la pancreatitis y todo esto están relacionados con comer excesivamente y beber excesivamente. Entonces, sí son problemas que se presentan habitualmente al principio de la semana. Así está, la recomendación sería justamente bajarle a estos consumos de carne roja, de estos moluscos, mariscos y de alcohol. Y probablemente, quizá algunas personas, pues con esto sea suficiente, ¿no? Para muchas personas con esto quizás sea suficiente para regular esta
este problema, ¿no? Este padecimiento, doctor. Así es. Que pues claro, desde luego acudir siempre al médico, que es lo ideal en todos estos casos, para que estén seguros justamente de lo que están enfrentando. Pues maravilloso, doctor, como siempre, tu participación aquí constructiva, porque también con respecto a esto te digo, hay muchas creencias que luego se van haciendo, acumulando, que no son necesariamente lo que es, ¿verdad? Entonces siempre recurrir a tu experticia es lo que nos despeja todas estas dudas o malos entendidos. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta participación, como siempre. Ya te entretuvimos, ahora sí que tiempo de más por el previo tan largo que te hicimos esperar, y entendemos que ya tendrás ahí pacientes en el consultorio. Un abrazo, doctor, que tengas excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, les mando un abrazo, que estén bien. Ay, nos ibas a enseñar ahí, no sé si tengas tiempo todavía de enseñar, que ya te cayó ahí la primera nevada, dices. Miren nomás. Ya nos cayó nieve ahora. Mira, nevada tempranera, o sí, más o menos es habitual. Ya no, es más o menos en esta época ya empieza a caer nieve. Ah, no es tan raro entonces. No. Ahí está, miren, nada más. Pasaje ya fresco, invernal en León, Guanajuato. Como que es de hoy. Exactamente. Gracias, mi doc, te mandamos un abrazo. Como igualmente, siempre. Que estén bien, hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una pausa, que nos continuamos. Estimados amigos, les invitamos a seguir el espacio de ciencia del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, donde encontrarán noticias, comentarios e invitados de todas las ramas de la ciencia. Todos los miércoles por Disyuntiva TV. Hola amigos desde